30 días con el Espíritu Santo. Una escuela de oración. Día número 23. Espíritu Santo, instrúyenos y enséñanos a Cristo. Y vamos a dar inicio a este día con esta cita de 1 de Corintios 12:3. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo nos enseña a proclamar a Jesús el Señor. Recordemos que el Espíritu Santo, cuando estábamos al inicio de este camino de 30 días con el Espíritu Santo, teníamos unos símbolos y unas manifestaciones del Espíritu Santo, y una de ellas era el viento y la luz. Y el viento y la luz vienen a adentrarse en lo profundo de nuestra intimidad, de nuestro corazón, a sondear lo que hay más profundamente, y vienen a iluminar y a revolcar un poco, ¿no? A hacer de cada uno de nosotros una mirada distinta, una mirada donde nos vamos a detener o nos detenemos precisamente a entender todo ese lenguaje de Dios a nuestro alrededor. ¿Y por qué partimos por aquí? ¿O por qué Raniero Cantalamessa en este libro decide partir por aquí? Porque lo primero que debemos entender es que la única forma de que nuestra vida se transforme, la única forma de que usted y yo podamos identificar cuál es la acción del Espíritu Santo en nosotros, cuál es su manifestación en nosotros, es cuando hay un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad, una mirada distinta. Y usted pensará, pero ¿cómo que una mirada distinta? ¿Cómo que un cambio de perspectiva? Si de igual manera hago parte de la fe, si de igual manera estoy instruido en la fe, si desde niño, desde niña mis papás me hablaron de Dios, de la iglesia, o simplemente por tradición lo conocía. Pero resulta que cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, con la persona de Jesucristo, y un encuentro personal con la persona del Espíritu Santo, y un encuentro donde reconozco a Dios como el Todopoderoso, mi Creador, mi Señor, cuando yo realmente tengo un encuentro, esta cultura del encuentro del cual hablaba el Papa Francisco, que no era una cultura de conocimiento, óigase bien, cuando tengo una cultura del encuentro, cuando yo me encuentro verdaderamente con ellos, cuando yo me encuentro verdaderamente con la verdad, que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, yo tengo una mirada diferente, tengo una perspectiva diferente. Y separando un poco el tema del conocimiento, porque históricamente está comprobado que Jesús nació. De hecho, hay un antes de Cristo y un después de Cristo, incluso en nuestro calendario, en los años cronológicos que llevamos. Hay un hecho histórico que, aunque no seamos creyentes, sabemos que existió. Vino un Jesús a la tierra que dividió la historia en dos. Pero cuando tengo esta cultura del encuentro, que se da por medio del Espíritu Santo, que sondea la profundidad de mi corazón, que me hace quitar la oscuridad, que me hace ver la luz, ver la verdad, y reconocer de que hay un camino, de que existe el camino, que es Jesucristo, la verdad y la vida, yo puedo dirigirme verdaderamente como Jesús, como Dios y como el Espíritu Santo se presentan en mi vida. Y tú te preguntarás, ¿cómo así? Sí, cada uno cumple una función, ya la hemos mencionado a lo largo de estos días, pero yo quiero recordártelo. Dios es nuestro creador, tu creador. Está Jesús que viene a salvarte y está el Espíritu Santo que viene a santificarte. Y solamente tú puedes reconocer de que Dios es tu creador, de que Jesús es tu salvador y que del Espíritu Santo viene haciendo el que te santifica, o el amor que hay entre el Padre y el Hijo, y reconocerlo como el verdadero amor, cuando tú tienes esta cultura del encuentro, cuando tú tienes esta posibilidad de que se adentre, de que se adentre esa experiencia con la persona de Jesucristo. Y es aquí donde un poco Pablo, cuando tuvo este encuentro de conversión, de esa tumbada del caballo sacudida que tradicionalmente uno lo toma como una expresión, ¿no? A Pablo lo tumbaron del caballo. Cuando fue tumbado, cuando
quedó ciego, que en estos días, en este tiempo donde nos estamos acercando al Pentecostés, hemos utilizado mucho las lecturas en la liturgia de Hechos de los Apóstoles y vemos la conversión de Pablo. Vemos cómo él pasó de ser un perseguidor a ser aquel que proclamaba a Jesucristo muerto y resucitado. Y no tanto los muertos, sino la resurrección. Pero él entendió de que Jesús tuvo que pasar por la muerte para llegar a la resurrección, para ser nuestro Salvador. Y esta experiencia de Pablo le lleva a decir que todo lo considera estiércol o basura fuera de la persona de Jesús. Y todo lo que hay en la persona de Jesús, en lo que proclamó, en lo que enseñó, todo es ganancia, porque viene de parte de su amor. Y esta gran revelación que tuvo Pablo, que no solo la tuvo él, que también la tuvieron los discípulos, los apóstoles, todo el que seguía a Jesús, se daba cuenta de que este seguimiento a la persona de Jesús no solo se hacía porque era una persona líder, no, sino porque el corazón de cada uno de nosotros, así como los discípulos de Maús, ardía cuando está en presencia de él. ¿Y cómo tú puedes identificar que tu corazón arde? ¿Y cómo puedes tú identificar de que tienes un encuentro, una cultura del encuentro con la persona de Jesús? Cuando tu corazón arde. Cuando el Espíritu Santo entra en tu interior, ilumina tu conciencia, te da el entendimiento, te da la apertura para que Jesús venga a sanar, a enseñarte, a instruir. Y a partir de allí, ese conocimiento del misterio de Cristo, que para cada uno es una experiencia completamente distinta, pero que nos lleva a la misma experiencia, que es querernos adherir a la salvación de Él, querernos ser discípulos y apóstoles, seguidores de Él, para pensar como Jesús, para actuar como Jesús, para vivir como Jesús, para que cada uno de nosotros pueda hacer en esta vida que el Señor nos ha dado, en esta vida que Dios nos ha regalado, poder vivir de la manera en que lo hizo Cristo. ¿Y por qué? Porque es un camino de felicidad. Recordemos también que Pablo en Efesios 3:18 hablaba y manifestaba que el amor de Jesús supera todo conocimiento. Y debemos pasar de esa cultura del saber de Jesús, saber qué decía, aprendernos incluso textualmente citas bíblicas, entender un poco el comportamiento de Jesús, de ese saber a ese encuentro, a ese conocimiento profundo, pero porque tuve una experiencia profunda con la persona de Jesucristo que me hizo reconocerlo como mi Señor, como nuestro Señor. En el Evangelio de Juan, Juan nos recuerda que Jesús les iba anunciando la obra del Paráclito a sus discípulos. Él les decía que harán que recuerde todo lo que les he enseñado. Y en el Nuevo Testamento se divide como dos conocimientos de Jesús. Uno, el conocimiento objetivo de Jesús, que era lo que estábamos hablando hace un momento, de saber qué hace Jesús, quién es Jesús, qué fue lo que hizo en la historia. Y está el conocimiento subjetivo, la persona, ese que es personal e interior, lo que Jesús hace por mí, lo que Jesús hace para mí, la misión de Jesús en mi vida, no la misión de Jesús de manera general. Pero estas son inseparables. A la final, yo debo tener un conocimiento de quién es Jesús, profundizar en el Evangelio, saber y conocer, y sobre todo porque si quiero imitarlo, debo tener un estudio previo de él, ¿verdad? Pero también esta experiencia que me lleva a ese encuentro personal, íntimo, que me hace desear cambiar, que me hace desear convertirme y parecerme a Él. Y esto solo, mis queridos hermanos, solo es posible por la gracia del Espíritu Santo. Yo te invito a que este día podamos unirnos a esta plegaria que hacía un autor medieval, Ruperto, donde él suplicaba verdaderamente al Espíritu Santo este conocimiento profundo de la persona de Jesucristo, y sobre todo para poder reconocerlo como
su Señor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y esta plegaria decía lo siguiente. Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y en tu interior reza esta plegaria junto conmigo. Espíritu Santo, Señor y Dios mío, tuyo es el consejo de la salvación. A Dios tú trajiste de lo alto, del cielo, de María al seno. Tú eres el amor por el cual a Dios se unió nuestra carne. Tú edificaste al Hijo de Dios dentro de su madre una casa firme, con 7 columnas, que son 7 dones. De una raíz de Jesé, brotaba una flor sobre la que tú ibas a posarte. Con nuestros oídos lo hemos escuchado de nuestros mayores, que nos han contado las obras que hiciste. En lenguas de fuego del trono divino, aquí descendiste a darnos el cielo. Y ahora nosotros, hijos de adopción, por el mundo entero gritamos a Dios, gritamos por ti, Abba Padre. Grandes, grandes son, Señor, tus misericordias. Lleno de esperanza, por ellas te invoco, sello de la fe, consuelo del fiel. Tú, luz, fuego y fuente de la luz, escucha a quienes te invocan. Espíritu, ven. Si tú vas delante del rostro del Padre, nosotros veremos, y junto Él del Hijo. A ti te veremos, que emanas de ellos, fuente de vida, río de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.